empezar a hacer un pequeño recordatorio. Vamos a hacerlo como una especie de cuadro sináptico para que sea sencillo de los datos más importantes que podemos diferenciar entre cada uno de ellos. Vamos a empezar a hablar un poquito de la bronquitis aguda. La bronquitis aguda pues es un trastorno muy generalizado, prácticamente el 90% son virus incisional respiratorio. En el adulto vamos a hablar del virus de la parainfluenza A y B. Son dos tipos de virus que muy comúnmente dan el cuadro de bronquitis aguda. Los síntomas más importantes para considerar la bronquitis son cuadros usualmente de ataque al estado general. Usualmente no da fiebre. Lo que da, pues es un cuadro de tos. Usualmente la tos característicamente es disneizante y viene en accesos. El paciente puede sentirse usualmente bien, a veces nada más ligeramente cansado, no tiene fiebre y a los pocos días empieza con cuadros de tos, con disnea, muy importante, y en accesos, ¿vale? A la exploración física usualmente vamos a encontrar que puede ser normal, pero también podemos llegar a encontrar cuadros precisamente de sibilancias. Casi siempre las sibilancias son expiratorias, ¿ok? El paciente, lo único que va a presentar, básicamente la exploración física, puede ser una exploración física particularmente normal, con una saturación de oxígeno usualmente normal, pero cuadros de tos muy importantes que hacen que el paciente pues no pueda dormir. A veces la tos es tan intensa que puede hacerlos vomitar, sobre todo en niños, y la tos hace que el paciente se sienta cansado. Incluso el paciente puede llegar a caminar y notar que simplemente está cansado, pero con una saturación de oxígeno normal. Los virus incisional respiratorio y el virus de la parainfluenza usualmente no se hacen en los adultos. Casi siempre hay que considerar que el 90% de las bronquitis son por virus. Es raro que sea por bacterias. Y por lo tanto, el tratamiento de elección pues debe de ser un tratamiento de mantenimiento. No antibióticos, no antivirales. Pero lo que sí podemos llegar a utilizar, sobre todo porque el paciente está muy molesto, no puede estar en cualquier lugar porque empieza con el acceso de tos, nota que se siente muy fatigado y nota, como les comentaba, a veces incluso puede ser el familiar, puede llegar a notar que tiene sibilancias expiratorias. Característicamente comentan que tiene como que sensación de que hierve el pecho. Y finalmente, cualquier tipo de actividad física que haga el paciente hace que siendo oxígena es normal. Como no requiere tratamiento, porque casi siempre es viral, lo que sí vamos a requerir es precisamente darles particularmente medicamento, puede ser idealmente inhalado. Esto es muy importante, doctores. Todo paciente que tiene un cuadro de bronquitis aguda, aunque no se vea mal, está muy molesto con la tos y ese es el motivo por el cual viene, porque la tos no los deja. Aquí vamos a empezar a utilizar algunos inhaladores. El salbutamol puede ser una excelente opción, sobre todo manejar en disparos de 200 microgramos, 2 disparos cada 8 horas, puede ser una excelente opción. Sin embargo, una de las situaciones que debemos de considerar cuando un paciente con bronquitis aguda simple viene es que nunca ha utilizado anteriormente un inhalador. Entonces tenemos dos situaciones aquí a considerar. El mejor tratamiento debe de ser el tratamiento local con inhaladores.
La combinación de salbutamol con ipratropio puede ser una excelente opción hoy por hoy. Acuérdense, el salbutamol es un agonista beta adrenérgico, beta 2 adrenérgico, y de corta acción. Su efecto usualmente no dura más allá de 1 hora, 2 horas. Sin embargo, es bastante útil para tratar los accesos de tos del paciente y ayudar a que se quite la disnea, ¿sale? Un punto importante también a recordar, podemos llegar a utilizar antagonistas muscarínicos como el bromuro de ipratropio. También tiene una excelente opción para manejarse, incluso el Conviven famoso, la combinación de ambos, y se puede manejar así, 2 inhalaciones cada 8 o incluso cada 6 horas. Las desventajas que tiene el tratamiento en general de los pacientes es que a veces puede tener efectos adversos. De los agonistas beta 2 adrenérgico, particularmente, hay que tomar en consideración que el paciente puede tener taquicardia, puede tener ligero temblor de manos, y puede tener ansiedad. Esto es muy importante explicárselo al paciente, sobre todo porque si llega a ser muy limitante el efecto adverso, tendremos que buscar la posibilidad de utilizar algún otro tratamiento. Los antagonistas anticolinérgicos muscarínicos, como el bromuro de ipratropio, usualmente son mejor tolerados. Sin embargo, su efecto no es tan rápido para aliviar la tos, es un poquito más lento, pero también, como es de acción corta, no dura más allá de su efecto de 2 horas. Hay que tener cuidado de que al momento de inhalar no vaya a caer en los ojos, puede causar algunas veces ataques de glaucoma, si inadvertidamente lo utilizamos, o alteraciones de la acomodación visual, si llega a caer en los ojos el spray. Si el paciente tiene, por ejemplo, mucho malestar general, se le puede agregar paracetamol con ibuprofeno, puede ser una excelente opción, y solicitarle que evite estar en contacto con situaciones de irritación, es decir, contaminantes, polvo, ácaros, etcétera. ¿Sale? Usualmente los cuadros de bronquitis deben de ser también, esto es muy importante, me adelanto un poco respecto a los temas, los cuadros de bronquitis repetitivos más allá de 2 o 2 o 3 veces al año, de las mismas características, ya nos deben hacer pensar que a lo mejor el paciente tiene alguna situación extra, ¿sale? ¿Qué puede llegar a tener? Pues puede llegar a tener, por ejemplo, alergias, puede tener reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede tener, por ejemplo, asma. Entonces, todo paciente que tiene episodios repetitivos de bronquitis en un periodo corto, usualmente 3 periodos al año, durante 2 años consecutivos, hay que sospechar que no sea una manifestación de otra cosa. ¿Ok? Las alergias estacionales son muy importantes a considerar. Siempre es bueno preguntar al paciente si esos cuadros de estas características se presentan más en alguna época del año, la época de lluvia, la época de primavera, si vive en algún lugar donde esté liberando esporas, donde esté liberando alguna otra sustancia, polvo, o cambios bruscos de temperatura, porque las alergias pueden favorecer episodios repetitivos que de inicio pueden ser virales, pero posteriormente bacterianos. Y sin embargo, por lo mismo de lo molestos que son, pues es muy importante tratar de determinar si es una alergia para darle el tratamiento adecuado. Incluso, si un paciente no tiene alergias y presenta muchos síntomas de estas características, vale la pena hacer un cuestionario de evaluación para ver si no tiene reflujo gastroesofágico. El reflujo ácido, característicamente, bueno, se puede presentar en pacientes que tienen sobrepeso, que toman muchos medicamentos, pacientes que ya tienen antecedentes importantes desde hace algún tiempo de agruras, ardor epigástrico, y que además de esto se puedan agregar tos, como habíamos comentado, tos disneizante, accesos de tos muy importante, sobre todo en las noches, o pacientes que han presentado episodios de regurgitación. ¿Ok? Estos pacientes deben de ser evaluados para tratar de determinar si esos cuadros repetitivos de bronquitis no es un episodio, son episodios de asma,
porque finalmente, pues el ERGE, el reflujo gastroesofágico, necesita un tratamiento muy diferente al de aquí, ¿estamos de acuerdo? Y el asma, que ya la veremos en su momento, pues es una alteración en la cual los bronquios se vuelven hiperactivos debido al medio ambiente, algunos medicamentos, particularmente aspirina. Por eso también la importancia de tratar de determinar si no hay alguna otra situación que pudiera estar favoreciendo. El reflujo gastroesofágico, las alergias y el asma, hoy por hoy, es algo que siempre tenemos que evaluar cuando un paciente tiene bronquitis aguda de repetición o cuadros respiratorios que hacen pensar al paciente de manera errónea que tiene bajas las defensas. Un paciente que se está enfermando cada mes puede tener alguna de estas tres condiciones y por lo tanto es imperativo que nosotros como médicos hagamos la evaluación adecuada. ¿Ok? Alergias, enfermedad por reflujo gastroesofágico y asma particularmente como diagnósticos diferenciales o como parte del diagnóstico de bronquitis, es esencial siempre evaluar. ¿Ok, doctores? Acuérdense, utilizamos inhaladores de vida corta, como son los agonistas beta-adrenérgicos o los antagonistas muscarínicos. Y finalmente, se debe de manejar algunas veces algún desinflamatorio. ¿Ok? ¿Dudas, doctores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta con toda confianza antes de que avancemos a la siguiente parte? No. No, doctor. ¿No? todo. ¿Ha quedado claro? Sí, está Ajá. claro. ¿Sí? ¿Más duda? No. No, todo. Muy bien, doctor. Bien, vamos al siguiente punto. Vamos a hablar del siguiente tema a considerar, que es la influenza. Acuérdense, tenemos dos familias de influenza tipo A y tipo B. Estas casi siempre son estacionales, particularmente de los meses de noviembre, diciembre y enero. ¿Ok? Particularmente es donde más tendemos a ver los casos. Es poco frecuente que después de febrero se lleguen a ver episodios de influenza. Sabemos que también es un virus de RNA y que existen varios serotipos. ¿Ok? De la forma leve, casi siempre la forma leve de influenza puede ser A o B. Y la grave casi siempre es A. Particularmente, doctores, debemos de considerar la H1, N1 y H3, N3. ¿Ok? Estos requieren forzosamente unirse a un receptor en lo que es el epitelio respiratorio, y este epitelio respiratorio pues va a requerir forzosamente que haya células ciliares. ¿Sale? Respecto a lo que es la forma leve, A o B, en otros serotipos que no sean estos, siempre se autolimita a la parte del alta del sistema respiratorio y usualmente no tiene mayor complejidad. Sin embargo, vamos a hablar de la situación que más nos atañe, que es la forma grave. La forma grave, acuérdense, siempre es A en estos serotipos, H1N1 y H3N3. Recordemos, en el año de 1918 empezó la pandemia de H1N1, que fue la famosa gripe española. Aunque se llama gripe española, sin embargo, sabemos que realmente se distribuyó a lo largo de todo el continente europeo y que finalmente no nada más venía de allí, sino que se piensa que pudo haber venido del origen ruso. Sin embargo, se caracterizó como un virus de tipo A, H1N1, y desgraciadamente, recordemos, causó una gran cantidad de muertes en aquella temporada. Y particularmente, como agregado cultural,
fueron los rebrotes subsecuentes los que mataron más gente en aquella época, ¿ok? De la importancia de que podamos aprender un poquito de la historia para que no volvamos a cometer los mismos errores, ¿ok? La influenza A y B característicamente tiene en las células ciliares del epitelio respiratorio alto, particularmente, receptores. Tienen un receptor de neuramina. Que está casi siempre en las células respiratorias y es el sitio de unión donde particularmente podemos llegar a observar la unión con el virus. El virus, una vez que entra, tiene un episodio, un periodo de incubación muy rápido, de 3 a 5 días. Estos periodos de incubación de la influenza son muy importantes porque casi siempre el paciente, por el periodo tan corto, recuerda que estuvo en contacto con alguien enfermo y rápidamente va a empezar con un cuadro muy peculiar. ¿Ok? El cuadro con el que usualmente los pacientes inician es un cuadro súbito. Es un cuadro súbito de fiebre, mialgias y artralgias muy importantes. Usualmente hay inyección conjuntival, es decir, los ojos se ponen muy, muy rojos por la inyección conjuntival y el paciente puede presentar foto y fonofobia. ¿Ok? Esta fiebre casi siempre oscila entre 38 y 39 grados. ¿Ok? Y como les comentaba, a la exploración de garganta, faringe, acuérdense, faringe y tórax, todo es normal. Ese punto, doctores, es súper importante para que lo tomemos en consideración. Recordemos, si ya llevaron otorrino, los cuadros respiratorios altos, como la sinusitis, la faringoamigdalitis, usualmente dan un exudado muy característico. La faringoamigdalitis por estreptococo causa lesiones muy importantes en las amígdalas, con ulceración y abundante exudado, con adenopatías muy, muy importantes también y con fiebre. La sinusitis casi siempre va con descarga posterior de secreción verdosa o amarilla y finalmente puede ser que haya fiebre, sin embargo es una fiebre ligera, no es una fiebre tan alta y no hay tanto dolor en el cuerpo, no hay inyección conjuntival. Por eso es muy importante que ustedes sepan identificar este cuadro porque es mucho más fácil de diferenciar de las bronquitis agudas, de las faringoamigdalitis o de las sinusitis bacterianas. ¿Ok? Estos cuadros, característicamente, como la faringe y el tórax son normales, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la oxígeno es normal. Lo único que podemos llegar a veces a presentar es precisamente la fiebre muy alta con mucho dolor de cuerpo. Sin embargo, la exploración física de tórax es normal. La H1, N1 y H3N3, sin embargo, usualmente se manifiestan con cuadros de tos y neumonía atípica. Eso es lo que ya nos hace pensar si es que yo encuentro que el paciente tiene datos de saturación ligeramente baja, mucha tos seca y a la exploración física puede ser que yo solamente identifique estertores crepitantes.
que nos haga pensar que estamos ante un cuadro de influenza H1N1 o H3N3, que finalmente pues siguen estando de manera constante dentro del reparto de padecimientos. Entonces es muy importante que lo tomemos en consideración, doctores. Todo paciente que empieza con influenza, lo más adecuado hoy por hoy es evaluar su oxigenación, revisar que los datos en faringe y tórax no muestren nada y finalmente empezarle un tratamiento lo más pronto posible. Si se fijan, respecto al cuadro de las bronquitis virales, pues no tiene nada que ver. Aquí puede haber ataque del estado general, pero casi nunca hay fiebre. Aquí la tos es con disnea importante, excesos de tos, y usualmente la exploración física tiende a ser normal, pero característicamente hay sibilancias. Aquí realmente todo es normal, pero el paciente tiene fiebre muy importante, tiene los ojos inyectados, dice que le lastima la luz de manera muy importante y siente un dolor de huesos muy, muy, muy fuerte. Los pacientes, tanto hombres como mujeres que hemos llegado a ver, refieren precisamente un dolor de cabeza muy intenso. Al momento de revisarlos encontramos que tiene casi siempre más de 38 grados de temperatura, pero acuérdense, la oxigenación es normal. Sin embargo, debemos de tomar precaución porque si el paciente no recibe el tratamiento adecuado, que a veces llega a pasar, puede ser que el paciente con H1N1 o H3N3 progrese a la neumonía atípica. ¿Sale? La neumonía atípica es de estas características. Usualmente un paciente que se ve muy, muy mal clínicamente, mucha fiebre, tos, seca importante, con una radiografía casi normal. O la otra, un paciente que casi no tiene síntomas y sin embargo que tiene una radiografía con un infiltrado retículo micronodular casi siempre en las bases. Una situación muy importante de las neumonías atípicas, a diferencia de las típicas, es que la neumonía atípica afecta los dos pulmones. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí, doctor. Ahorita se vuelven a conectar. Considerar que si el paciente tiene datos de alarma, sobre todo fiebre persistente y dolor usualmente pleurítico o presenta disnea de reposo o de saturación, hay que hacerle una radiografía de tórax para evaluar precisamente si hay datos de extensión al tejido pulmonar. El diagnóstico de certeza pues se hace precisamente con las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa para detectar si es A o es B. Si es B, se puede empezar un tratamiento o incluso puede ser que no requiera antiviral, porque usualmente el paciente con influenza tipo B es un cuadro muy ligero. Si es de la influenza tipo A, usualmente nos tiene que decir si es H1N1 o H3N3. Si no es ninguno de estos dos serotipos, lo más probable es que no vaya a progresar hacia un cuadro más grave y que se pueda empezar un tratamiento normal y que no requiera mayor atención. Ahorita vamos a hablar del tratamiento. Si el paciente tiene datos de una neumonía típica por radiografía, está muy febril o baja la oxigenación y tiene H1N1 y H3N3, lo más recomendado es empezar un tratamiento, ¿ok? Si el paciente no tiene datos leves, podemos empezar con un tratamiento en su domicilio. Si tiene síntomas moderados o graves, lo ideal sería meterlo al hospital.
¿sale? Ese sería. Ahorita vamos a decir en qué podemos nosotros diferenciar entre lo que es leve y moderado o grave, ¿ok? ¿Puedo borrar esta parte? Sí. 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 Debemos de considerar aquí, doctores, como inicio, que podemos usar una clasificación. Esta clasificación la más sencilla hoy por hoy es la de CUR 65. Ajá. Si tenemos usualmente menos de 2 puntos, el tratamiento puede ser en domicilio. Si tenemos de 3 a 4 puntos, puede ser que requiera hospitalización en piso normal. Y si tiene más, si tiene 5 puntos, ya definitivamente tendría que manejarse en la unidad de terapia intensiva. ¿Ok? CURSA 65 viene de C, que es el estado cerebral, que no vaya a tener datos de confusión o delirio. La U se refiere al nivel de urea, que la urea sérica no vaya a ser mayor de, algunos libros dicen 40, otros libros dicen de 50. R es la frecuencia respiratoria, que no sea más allá de 30. Y la B es de la presión. Si la presión sistólica es mayor de 90. Y 65 se refiere a la edad. Entonces, todo paciente que llegue con datos de una neumonía atípica o típica, debemos de hacer una valoración con la rápida mnemotecnia de CUR 65. Si queremos vernos más finos, podemos utilizar lo que se llama el índice de severidad de la neumonía. El índice de severidad de la neumonía incluye también la edad, incluye datos que me sugieran enfermedades concomitantes, datos de gravedad de la neumonía y obviamente datos analíticos como laboratorio, gasometría y rayos X, y es mucho más amplio. El índice de severidad de la neumonía, mortalidad de los pacientes. Como tiene muchos rubros. ¿Puede repetir, por favor? ¿Cuál? Claro que sí. Es que como que se está cortando, creo. Ah, ok. ¿En dónde se quedaron? En datos analíticos. En el comienzo de su explicación, el índice de severidad de neumonía. Ok, bueno. Acuérdense, el CUR 65 es una mnemotecnia para evaluar todas las neumonías típicas o atípicas. Si el paciente tiene usualmente menos de 2 puntos, se recomienda tratar en el domicilio. Si tiene de 3 a 4 puntos, se recomienda hospitalización. Y si tiene los 5 puntos, se recomienda directamente mandarlo a la unidad de terapia intensiva. Sin embargo, hay una prueba todavía más compleja, que es el índice de severidad de la neumonía. Yo les recomiendo que tengan la aplicación, puede ser la de Medscape, puede ser alguna de las otras aplicaciones, incluso hay una página de índice de severidad de la neumonía que está en Chest. Ustedes la pueden bajar y determinar precisamente si el índice de severidad nos dice el riesgo de mortalidad del paciente en base a los analíticos de los laboratorios y me puede predecir el riesgo de que un paciente se me va. ¿Ok? Estado de conciencia. Si hay de en un paciente ya se considera consideración. Urea, más allá de 45, nos está diciendo que puede llegar muy deshidratado o con lesión renal aguda. R, la frecuencia respiratoria arriba de 30, nos está diciendo que el paciente está teniendo mucho trabajo respiratorio y que se puede cansar. B, es la presión sistólica. Si es menor de 90,
el paciente está chocado por la neumonía. Y si tiene más de 65 años, el riesgo de que se complique es mucho mayor. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con cualquier tipo de neumonía, si es una neumonía atípica por influenza, tienen que estadificarla. ¿Es leve, es moderada o es grave? Si el paciente tiene una neumonía leve, usualmente se puede ir a su casa sin ningún problema, pero hay que darle tratamiento si estamos hablando de que pudiera ser H1N1 o H3N3. El tratamiento debe de consistir en utilizar oseltamivir. El oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa. Del virus, es la parte superficial del virus de la influenza tiene una neuraminidasa, es decir, una enzima que rompe y que permite la entrada del virus a la célula. Nosotros vamos a utilizar oseltamivir o zanamivir. Ambos son inhibidores de la neuraminidasa. Hoy por hoy son el tratamiento de elección para el paciente que tiene influenza y finalmente se ha demostrado que acortan el periodo de recuperación y evitan la progresión del paciente. Se puede llegar a utilizar también en estos casos medicamentos, por ejemplo, paracetamol o ibuprofeno para control de la fiebre. Y como el paciente ha estado febril y está muy cansado, pues hay que darle también hidratación. Es el tratamiento de elección para todos los tipos de influenza. ¿Va a haber algunas diferencias? Sí. Si el paciente está hospitalizado, al oseltamivir se le tendría que agregar un inhibidor de bomba de protones para proteger su estómago de que vaya a formar úlceras. Debe de mantenerse una hidratación adecuada con soluciones. Casi siempre se recomienda que sean soluciones balanceadas como Hartmann o Ringer lactato. Se recomienda además dejarles anticoagulación profiláctica para evitar el riesgo de que vayan a hacer trombosis. Acuérdense, si la U está alta, el paciente significa que está severamente deshidratado y puede formar coágulos. De ahí la importancia de hidratarlos bien. Ajá. Y podemos llegar a utilizar también, en algunos casos, asistencia ventilatoria. ¿Ok? ¿Qué asistencia ventilatoria vamos a utilizar? Puede ser variable, doctores. Tenemos varios tipos de asistencia. La asistencia ventilatoria de alto flujo usualmente son sistemas cerrados, ¿ok? Y conlleva lo que es la mascarilla de reservorio y el ambú, ¿ok? Que hay, aunque no es un sistema cerrado, este sería un sistema abierto. Ahorita les digo la diferencia. Serían las puntas. ¿Ok? La asistencia ventilatoria es muy importante, por lo que comentábamos. Casi todos vienen con frecuencia respiratoria alta y hay que darles el oxígeno para que estén más tranquilos, no utilicen músculos accesorios y sobre todo no se vayan a cansar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Las puntas de oxígeno se considera que es un sistema abierto porque el paciente tiene colocadas sus puntitas en la nariz, pero él está haciendo la expiración hacia afuera. Se considera que la FiO2 que nos provee es de un 30%. ¿Sale? Esto a considerar que no se puede dar más allá de 3 litros por minuto. Más allá no tiene caso, ¿ok?
Esto es lo máximo de FiO2 que me van a dar las puntas de oxígeno. De los cerrados, porque las mascarillas usualmente tienen un sistema de salida, más no uno de entrada. Casi siempre ven las mascarillas de oxígeno. Las mascarillas simples no tienen reservorio y casi siempre tienen unas válvulas a los lados de la nariz que tienen un efecto muy peculiar para que pueda entrar el aire y sobre todo el CO2 sea exhalado. La mascarilla tiene que utilizar de 8 a 10 litros por minuto y nos puede dar máximo 40% de FiO2. Esto es muy importante que lo anoten porque se los voy a preguntar. La mascarilla reservorio, igual, tiene a los lados la válvula de salida del dióxido de carbono, pero tiene un reservorio de oxígeno. Este funciona de 12 a 16 litros por minuto y nos puede dar una FiO2 usualmente de un 60%. Algunos libros dicen que hasta 70% me puede dar de FiO2. ¿Ok? Y el AMBU, acuérdense, es una mascarilla que tiene una válvula unidireccional, tiene un reservorio, nos puede dar una FiO2 del 90 al 100%. Usualmente cuando se utiliza más allá de 18 litros por segundo. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de apoyar al paciente? Pues cuando veamos que su saturación de oxígeno esté baja. Si su saturación de oxígeno está baja, lo que primero que correspondería sería utilizar puntas de oxígeno con el objetivo de mantener una saturación de oxígeno, acuérdense, entre 88 y 92. Sería lo mínimo permitido. Si se puede más, con eso está bien el paciente, pero lo mínimo que debemos de manejar es entre 88 a 92% de saturación de oxígeno. Yo voy a decidir, empiezo con puntas, que es lo menos de oxígeno que me aporta, hasta lo más importante. Siempre con este objetivo, doctores. ¿Ok? Entonces, recordemos, el paciente que está, por ejemplo, ya en terapia intensiva, usualmente es un paciente que tiene que estar intubado, porque tiene un CUR con 5 puntos, va a estar con estatus confusional, va a estar con deshidratación grave o lesión renal aguda, va a estar con un trabajo respiratorio súper importante, de ahí que hay que intubarlos, porque si no van a tener paro respiratorio o que vengan chocados. Quieren forzosamente estar en la unidad de terapia intensiva, intubados, con vigilancia respiratoria constante a través de un oxímetro de pulso, y obviamente pues van a requerir muchas veces un aporte de oxígeno de sistema cerrado, como por ejemplo las mascarillas de la ventilación mecánica no invasiva o un tubo endotraqueal. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Tengo Sí. una duda. Si llega Adelante, nuestro doctora. paciente con baja saturación de oxígeno, por ejemplo, de 85, le ponemos los tubitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lo dejamos? Primero las Las puntas, puntas. ¿sí? Puntas, primero puntas. ¿Cuánto tiempo se lo dejamos? Idealmente, doctora, deben de ser de 5 a 10 minutos. Y vamos a observar que el paciente reduzca su trabajo respiratorio. Obviamente estamos viendo que el paciente llega y está oxigenando bajito, pero está haciendo mucho esfuerzo respiratorio. Por eso es muy importante contar las respiraciones que está haciendo por minuto. Y tú lo observas, le pones el oxígeno, le pones el oxímetro, buscas que tenga entre 88 y 92, si se puede más, 88 y 92 con los 3 litros por minuto, y te esperas unos 5 a 10 minutos. Y observas cómo el paciente incluso se empieza a tranquilizar. Doctor, Ajá. ¿cuál es la principal diferencia entre las puntas nasales normales y las de alto flujo? Buena pregunta, doctora. Las de alto flujo, como su nombre los dice, usualmente nos puede proveer una cantidad mucho mayor. Estamos diciendo que las puntas de oxígeno usualmente nos pueden manejar un volumen minuto
usualmente menor de 20 litros de oxígeno. Las de alto flujo que existen actualmente nos dan usualmente hasta 40 litros por minuto de oxígeno. ¿Cuál es el problema? Uno, necesitamos precisamente esas puntas, son más caras. Requerimos que tengan un dispositivo especial para humidificar el oxígeno y que nos dé grandes cantidades de oxígeno para que funcione correctamente. Un ejemplo, cuando ustedes han estado en el hospital, no sé si se hayan fijado, hay tomas de oxígeno. Esas tomas de oxígeno usualmente no proveen más allá de 20 litros por minuto, ¿ok? Necesitaríamos entonces un dispositivo, que los hay, que aporta más de 40 litros de oxígeno por minuto. Sin embargo, son dispositivos especiales. Los tienen en algunos hospitales, sí, como Médica Sur, el Hospital Ángeles, el ABC, sí lo pueden tener. ¿Ustedes pueden aumentarlo? Claro que sí, nada más que es caro. Desgraciadamente en el IMSS nosotros o en el ISSSTE no los tenemos, pero los dispositivos o cánulas nasales de alto flujo nos proveen hasta 40 litros de oxígeno volumen minuto. Esa es la principal diferencia. ¿Es mucho más potente que esto? Sí, pero por supuesto que sí. Llega a ser la potencia incluso muy parecida a tener una mascarilla reservorio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. ¿Ok? Bueno, voy a empezar a borrar para que vayamos al siguiente tema. ¿Sale? Acuérdense, vamos a hablar precisamente en su momento algunos de los cuidados de terapia intensiva. No me voy a meter mucho a eso porque, bueno, no es tanto lo que tienen que aprender, pero esto sí, los porcentajes que me aplican los diferentes dispositivos de oxígeno, porque ante cualquier neumonía, ustedes tienen que saber cuándo usar puntas, cuándo usar una mascarilla, cuándo utilizar el ambú. Ajá. Eso es muy importante que lo sepan, doctores. ¿Sale? Usualmente el tratamiento de la hidratación, el tratamiento antipirético y el tratamiento antiviral con oseltamivir, 75 miligramos, una cápsula cada 12 horas por 5 días, es suficiente para tratar una influenza no complicada. Si el paciente tiene datos de que se esté complicando, hay que mandarlo al hospital lo más pronto posible, doctores. ¿Sale? Eso es muy importante que lo recordemos. ¿Ok? Sí. Con el siguiente tema. Hasta aquí hemos hablado de lo que son los cuadros atípicos, las bronquitis virales. Hemos hablado de la influenza, influenza A, influenza B y las formas graves de influenza. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el COVID-19, ¿sale? ¿Qué es lo diferente? Y precisamente, ¿qué hacer cuando tengamos la sospecha de que un paciente tiene estas características? ¿Sale? El COVID-19, básicamente el SARS-CoV-2 es un tipo de virus que viene de la familia de los coronavirus. Actualmente está el MERS, el que hizo el síndrome de dificultad respiratoria del Medio Oeste, y el SARS-1, ¿ok? Ambos de estos coronavirus se han encontrado definitivamente como reservorios dentro de lo que es la mucosa de los murciélagos. Se ha llegado a encontrar en las escamas del pangolín,
y son virus que están muy, muy relacionados entre sí porque pertenecen al grupo de los coronavirus. Son virus de RNA que tienen forma de corona. Estos virus particularmente son complejos debido a que rápidamente hacen un cuadro de neumonía atípica y de una neumonía atípica pueden progresar a una neumonía grave y algo que se llama síndrome de dificultad respiratoria aguda. Antes se le llamaba síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Ajá. La importancia precisamente radica en que el MERS y el SARS se pudieron contener, aparecieron por ahí de los primeros años del siglo XXI, pero fueron contenidos en Asia y eso evitó que se extendieran y por lo tanto pues nunca los vimos aquí. El SARS-CoV-2 es el virus que desgraciadamente llegó aquí prácticamente a partir del 31 de enero de este año. Se consideró precisamente que era un virus causando una pandemia y que por ahí de marzo, los primeros días de marzo ya estaba extendida en todo el mundo, ¿ok? El SARS-CoV es pues un coronavirus que tiene particularmente receptores, tiene los receptores que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Ajá. Esta enzima convertidora de angiotensina, recordemos, es una enzima que activa a la angiotensina, de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, principalmente existe a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares y pues desgraciadamente existe en otros órganos como es el riñón, como es el corazón, de ahí que el COVID-19 puede presentar estos receptores, esta afinidad por estos receptores, una extensión hacia otros órganos. El SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación variable entre 7 a 14 días. Durante ese tiempo, usualmente no hay síntomas, el paciente está asintomático y puede ser que a través del habla normal, a través de los estornudos o nada más de algún periodo en específico de tos, ya puede estar liberando virus y por lo tanto, durante este tiempo puede infectar a las demás personas. De ahí la importancia que cualquier contacto hoy por hoy de los pacientes que tengan familiares infectados también tengan que aislarse, ¿ok? Este punto es muy importante a considerar. El daño fisiopatológico precisamente hace que todas las células que contienen el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y de angiotensinógeno, básicamente hace que haya un proceso de autólisis y un proceso de inflamación muy importante, ¿ok? Eso conlleva a una diseminación hematógena y conlleva a un daño multiorgánico. Ahorita vamos a hablar de eso. Esto es mediado inmunológicamente. Recordemos un poquito de inmunología. Todos los virus al entrar en contacto con las células van a presentar prácticamente una respuesta innata. Vamos a encontrar precisamente que se van los linfocitos T, CD8 o citotóxicos, van a atacar rápidamente a las células que expresen antígenos de este virus. Y las células T, CD4, van a empezar a favorecer el desarrollo, sobre todo de anticuerpos, a través de la unión con las células B, ¿ok? O los linfocitos B, ¿sale? Este punto es muy importante, ya que debido a que una vez que entra el virus, al irse diseminando en todos los órganos que tienen estos receptores, va a conllevar precisamente a un daño mediado por células TCD8.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un proceso inflamatorio en el cual va a haber aumento de líquido intersticial y por lo tanto va a haber en el pulmón, que prácticamente es el que tiene más receptores de la ECA, un daño pulmonar más significativo. ¿Ok? De allí también va a haber un cambio muy peculiar. Como estamos hablando que se están utilizando los linfocitos, van a empezar a bajar los linfocitos en general. Casi siempre los linfocitos están entre 1200 a 2000. Eso es lo normal de los linfocitos en una cuenta de células sanguíneas. ¿Qué va a pasar cuando el paciente empieza a infectarse? Pues va a tener una caída de los linfocitos, predominantemente T, CD8. Y por lo tanto, de los primeros datos del laboratorio que se pueden llegar a observar es que haya linfopenia. ¿Ok? De ahí vamos a ver precisamente que la reducción súbita en los linfocitos va a conllevar a un aumento en los monocitos. Y de ahí, al llegar a los tejidos, una activación de los macrófagos. Los macrófagos van a expresar factor de necrosis tumoral, van a expresar interleucina 6, van a expresar interleucina 1, y por lo tanto, esta superactivación del sistema de macrocitos se va a llamar también tormenta de citocinas. Es decir, va a haber un incremento en los niveles de factor de necrosis tumoral, todos, alfa, beta, gamma. Va a haber una superexpresión de receptores y liberación de interleucina 6, que es un proinflamatorio superintenso, y de interleucina 1, lo cual va a activar a que el paciente tenga mialgias, artralgias, pérdida de peso, fiebre. Y con la ruptura de los macrófagos, pues va a haber todavía mayor proceso inflamatorio y por lo tanto va a haber, ¿qué más? Extravasación de líquido inflamatorio dentro de los alvéolos. Entonces, los alvéolos pulmonares se van a empezar a llenar de líquido. Va a haber una extravasación de líquido hacia los alvéolos pulmonares y vamos a tener pues, manifestaciones muy peculiares. Los primeros síntomas puede ser disgeusia, anosmia, fiebre. Si no hay fiebre, puede ser nada más que haya astenia, adinamia, muy importantes. Y el punto que hace que sea diferente a los otros padecimientos es precisamente la desaturación de oxígeno, que se va a manifestar como un sueño muy intenso. El paciente no se va a querer levantar de la cama, va a estar muy adolorido del cuerpo, pero característicamente la oxigenación va a estar baja. Por eso es muy importante que a todos los pacientes y a sus familiares un oxímetro de pulso. Entre los primeros 7 a 14 días, los síntomas casi siempre son locales. Vías respiratorias altas, bajas y finalmente está contenida la enfermedad. Sin embargo, puede ser que a partir del día 14 a 21
si la enfermedad no fue atendida en su momento o sigue progresando, el paciente tenga ahora sí datos sistémicos. Puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser tiroiditis. Doctor, ¿podría repetir de nuevo eso, por favor, de los datos sistémicos? Por favor, es que se cortó. Usualmente de 10 a 14 días de empezar se agrega datos sistémicos, presión renal aguda, rabdomiólisis, insuficiencia cardíaca, tiroiditis, ¿ok? Va a haber también inflamación pancreática. Y lo más temible de todo, la trombosis. ¿Ok, doctores? Este punto es muy importante, ya que si nosotros identificamos al paciente dentro de la primera semana de tratamiento de los síntomas, puede ser que con un tratamiento óptimo, una vigilancia adecuada, evitemos que el paciente progrese. Pero si el paciente pasa de esos 7 a 10 días, usualmente los síntomas que solamente eran de inicio respiratorios, ahora se vuelven datos sistémicos. Y lo más preocupante son los cuadros de trombosis. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tomemos en consideración estos datos, doctores. ¿Vale? Vamos a al inicio de los síntomas, el paciente puede ser que no tenga ninguna manifestación, por eso es importante que al momento de que nosotros tenemos al paciente, chequemos primero la oxigenación y la temperatura. Si el paciente tiene fiebre y tiene baja saturación de oxígeno, es muy importante hacer una radiografía. Si la radiografía es normal, se considera en ese momento que es COVID leve. Si la oxigenación radiografía y sin factores de riesgo, se considera que es un COVID leve, se puede atender en su domicilio y ya no hay problema. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Muchos pacientes se esperan o van con médicos que no saben tratar COVID adecuadamente, reciben antibióticos, reciben desinflamatorios de manera inadecuada, pero siguen progresando. O pacientes, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de receptores de la ECA y de la angiotensina, pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión, fumadores antiguos, fumadores activos, crónicos, etcétera. Puede ser que esto haga que el virus se disemine más rápidamente y que más tempranamente también haya datos sistémicos. ¿Ok? ¿Qué vamos a empezar a observar? Vamos a observar precisamente infiltrados en las regiones casi siempre basales y laterales. Ajá. Algunos comentan que es un infiltrado reticular, parecen como pequeñas redes en las bases, micronodular, se ven pequeños puntitos. Pero el punto importante aquí, doctores, es que es bilateral. Al igual que la influenza, no podemos distinguirla en una radiografía, pero sí a través de los datos clínicos. La influenza, acuérdense, da fiebre muy alta, pero no altera la oxigenación. Hay dolor de cabeza muy intenso y de cuerpo, y los ojos se inyectan. Aquí la fiebre es paulatina, hay mucho dolor, mucho cansancio, pero sin dolor de cuerpo, y desde el principio empieza a bajar la oxigenación.
pierden el sabor y pierden el olfato. Eso no ocurre con la bronquitis aguda, por virus sincicial respiratorio, por parainfluenza A o B. Eso no ocurre en influenza, ¿ok? Entonces, ¿se fijan la diferencia? Aquí los síntomas son distintos, ¿ok? Y los infiltrados, aunque sí se pueden parecer a algunas otras, característicamente son infiltrados retículo y micronodulares de predominio en las bases, ¿ok? Si hay infiltrados, pero el paciente tiene una oxigenación arriba de 94, se considera que es una enfermedad moderada. Pero si el paciente tiene una oxigenación menor de 88, con infiltrados bilaterales y síntomas, se considera que es un COVID grave. Obviamente, nosotros vamos a ver la radiografía y vamos a utilizar la escala de CURB 65 para estadificarlo, ¿no? Pero, en base a los artículos que les mandé, los que ya han revisado, el CURB leve es todo aquel que tiene síntomas, pero tiene oxigenación y placa de tórax normal y no tiene todo con una oxigenación normal. Y el COVID grave es todo aquel paciente que tiene desaturación o saturación de oxígeno menor de 88, ya sin importarnos tanto la placa ni si tiene factores de riesgo. Automáticamente el paciente se considera que tiene COVID grave porque está desaturando y eso significa que el pulmón ya debe de estar muy dañado. ¿Sale? Cuando tenemos un paciente con COVID moderado o grave, lo recomendable sería hacerles una tomografía de tórax para determinar realmente el daño pulmonar que hay, tanto de inicio como a las 72 horas posteriores de ingresarlo al hospital. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Al ingreso, acuérdense, los laboratorios yo esperaría que fueran todos normales, a excepción de la biometría. Puede haber leucopenia a expensas de linfocitos bajos, puede haber un ligero incremento en los monocitos, aunque como les decía, eso se ve un poquito más tardíamente. Leucopenia con linfopenia, ese es un dato de una activación de tipo viral. ¿Lo podemos llegar a ver en la influenza? Sí, lo podemos llegar a ver en la influenza. Lo podemos llegar a ver en una infección por una bronquitis por parainfluenza A o B, también. Lo que lo hace diferente es precisamente la oxigenación y, sobre todo, si hay síntomas característicos que no tenían las otras enfermedades. De ahí la importancia de que nosotros hagamos una correcta evaluación del paciente. ¿Sale? Sin embargo, la triste realidad, si el paciente ya tiene más de 10 días de los síntomas, vamos a observar que la creatinina esté alta, que los volúmenes urinarios son bajos. Eso se llama lesión renal aguda. Va a haber incremento de la CPK a valores muy importantes. Eso se llama rhabdomiólisis y por lo tanto pueden activar la lesión renal aguda o empeorarla. Puede haber incremento en la troponina, que es un dato de inflamación miocárdica, ¿ok? O de la CPK. Nos habla de miocarditis. Va a haber incremento en el dímero D. El dímero D, acuérdense, doctores, es la fracción del fibrinógeno que queda después de que se forma un coágulo. Entonces, un dímero D alto indica, hasta que no se demuestre lo contrario, que hay un coágulo o se formó un coágulo en alguna parte del cuerpo. El dímero D no es exclusivo para medir en el COVID, ya lo veremos en su momento. La trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar también necesita que se mida el dímero D. ¿Ok? El dímero D pues obviamente va a estar alto. Es un indicador de trombosis.
vamos a encontrar que la glucosa puede estar alta. Eso también es muy importante de comentarlo. Ajá. La ferritina es un marcador de inflamación. Si no hay anemia y la ferritina está alta, ese es un marcador de inflamación muy importante a tomar en consideración, doctores. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Todo bien? Sí. Entonces, después de los 15 días es cuando llegamos a ver, desgraciadamente, las complicaciones más graves. Puede haber infarto agudo del miocardio, puede haber enfermedad vascular cerebral, puede haber tromboembolia pulmonar, puede haber trombosis arterial aguda o trombosis venosa profunda. Es por eso muy importante que dentro de parte del tratamiento, cuando lleguemos allí, el paciente sea anticoagulado. ¿Sale? A las 72 horas es recomendable hacer una nueva radiografía o tomografía y tenemos que ver qué tan extenso está. Hay varias clasificaciones. Hay una clasificación que se llama CORATS, que es en base a la tomografía, que nos dice precisamente dependiendo el daño pulmonar, los infiltrados reticulares, hasta la extensión. Va de un CORAT 0, donde no hay ninguna evidencia de alteración, hasta un CORAT 6, donde ambos pulmones ya están totalmente infiltrados, con un exudado micronodular y reticular, ¿ok? Con datos de edema pulmonar no cardiogénico. Ese ya sería un CORAT 6, es decir, el paciente muestra una radiografía que tiene una neumonía muy grave y que tiene un edema pulmonar no cardiogénico, o también llámese un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿ok? O SIRPA, también así lo pueden encontrar, ¿vale? Es muy importante hacer la evaluación con la prueba de PCR. Hoy por hoy, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa es la prueba de elección para detectar aquellos pacientes infectados. Su principal potencia es antes de los 10 días, ¿sale? Puede ser que a partir del día 10 o el día 11, aunque el paciente tenga síntomas respiratorios, ya la prueba salga negativa, porque prácticamente ya no hay virus pegados al epitelio respiratorio, sino ya están dentro de nosotros. Entonces, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa es hoy por hoy la mejor forma de hacer el diagnóstico de neumonía por SARS-CoV. También podemos llegar a utilizar los anticuerpos. Acuérdense, IgG e IgM. IgG está presente casi siempre después del 5º día de empezar la enfermedad y usualmente desaparece al día 14 o 15 aproximadamente. Y el IgG permanece a partir de los 15 días. Estas pruebas de sangre ya se están recomendando, sin embargo, hay que considerar que no son el diagnóstico de elección para el paciente con COVID, sino pueden ser de mucha utilidad, son más económicas y son más rápidas de hacer. Si detectamos que solamente el IgM está incrementado, podemos llegar a pensar que el paciente está en la etapa aguda de la infección por COVID y por lo tanto, pues podemos empezarle un tratamiento en forma. Sin embargo, si el paciente no tiene síntomas y tiene IgG, y puede persistir positivo por 3 meses, puede significar que ya estuvo en contacto, pero no todavía, ¿ok? En cambio, la PCR para COVID nos puede decir que el paciente está infectado en esos momentos. Sin embargo, acuérdense, si el paciente tiene más de 10 días con síntomas, puede ser que la prueba de COVID salga negativa. Ese sería un falso negativo. Ajá. Y ya no sería útil. Lo mejor sería hacer ya una prueba de sangre para determinar IgM e IgG. ¿Ok, doctores? ¿Hasta aquí vamos bien? Esas son las pruebas de elección ya validadas. ¿Ok?
Ok. Doctor, ¿la IgM a partir de qué día dijo que se va a encontrar? A partir del quinto día, doctor, hasta el día 15 puede permanecer alta y significa infección activa. Pero si el paciente apenas está empezando con los síntomas o no tiene síntomas, un IgM no me descarta la enfermedad. Esa es la situación. El que sí me descarta todo tipo de enfermedades, la PCR. Si el paciente ya lleva 15 días con síntomas, puede salir negativo, pero no significa que no tenga COVID, sino significa que ya pasó la parte útil o el tiempo útil de uso para la prueba de PCR de COVID. ¿Sale? Eso es muy común que nosotros lo veamos en los hospitales. El paciente ya lleva 15 días o 3 semanas con los síntomas, llegan con nosotros, le hacemos la prueba de COVID y sale negativo. Pero si le hacemos una de sangre, lo más probable es que encontremos IgM alta y empecemos a ver IgG o incluso que tengamos pura IgG. Por eso es muy importante que sepamos interpretar la prueba, doctores. Sabemos finalmente que todo paciente que hace una neumonía intersticial bilateral y que progresa con una saturación de oxígeno baja, hasta que no se demuestre lo contrario, doctores, eso es COVID. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Influenza? Sí, influenza HN1 o HN3, pero usualmente el paciente ya tuvo otros síntomas. ¿Sale? Por eso es importante que ahora, que empezamos noviembre, se hagan las pruebas tanto de COVID como de influenza, para que nosotros podamos tomar la decisión mejor de qué tratamiento darle al paciente. Si es influenza positivo, pues ya sabemos, hay que hidratarlo, darle antipiréticos y dejarlo celtamivir. Y con eso se van a curar al 100%. ¿Sale? Si el paciente tiene una neumonía por 3 puntos, sabemos que se tiene que hospitalizar, por ejemplo, y que se tendría que dar oxigenoterapia, más hidratación, más un inhibidor de bomba de protones, más el oseltamivir a dosis óptima, ¿ok? Incluso el oseltamivir se podría dar durante 10 días en los pacientes que tienen neumonía por influenza. Pero si estamos ante la decisión de que la prueba es positiva solamente para COVID, entonces el tratamiento es muy diferente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de él. ¿Sale? Cada marcador de inflamación, doctores, creatinina, CPK, troponina y o CPK-MB altos, glucosa alta, dímero D, ferritina, bajos volúmenes urinarios, leucopenia con linfopenia, todos esos se consideran que son marcadores de mal pronóstico. A mayor cantidad de marcadores de estos que tenga el paciente de manera positiva, más probabilidad tiene de morir. Eso les debe de quedar muy claro, doctores. Si el paciente tiene factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, un índice de masa corporal arriba de 30, que tiene diabetes descontrolada, que tiene hipertensión, que tiene antecedentes cardiovasculares, por ejemplo, un infarto previo dentro de los primeros 3 años, un EBC previo, eso aumenta su probabilidad de fallecer por COVID, doctores. ¿Ok? Nosotros podemos utilizar herramientas también, como les comentaba. Por ejemplo, una de ellas se llama COVID-Gram. Es una escala de severidad que me pone al paciente en riesgo leve de COVID, riesgo moderado o riesgo alto. ¿Riesgo de qué? De que requiera atención en terapia intensiva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente con más de 70 años, con más de 3 factores de riesgo y tiene varios marcadores, es probable que progrese rápido, que requiere intubación endotraqueal y que me haga falla de alguno de los otros órganos en los próximos días y por lo tanto su pronóstico o su riesgo de fallecer va a aumentar. ¿Sale? Muy importante que lo tomen en consideración.
Entonces, muy importante, cuando llegue un paciente, tenemos que hacerle la escala de CUR, 65, la de COVID-Gram, podemos utilizar la de índice de severidad de la neumonía, cualquiera de ellas podemos llegar a utilizar, si se puede las tres, y determinar si es bajo, moderado o alto riesgo. ¿De qué? De bajo riesgo de que requiera terapia intensiva, moderado riesgo de que requiera terapia intensiva o alto riesgo de terapia intensiva. ¿Ok? El tratamiento se va a enfocar precisamente a identificar al paciente lo más temprano posible y empezar el tratamiento. Si el paciente tiene datos de COVID bajo, pues se recomienda que sea en su domicilio y se recomienda precisamente darle, ya sé que está muy choteado, paracetamol. Idealmente debe de ser 1 gramo cada 8 horas. Se recomienda que utilicemos, por ejemplo, claritro o acitromicina, una o la otra. ¿Ok? Y se recomienda hidratación, aislamiento y revaloración cada 48 a 72 horas. ¿Sale? Es muy importante que lo tomemos en consideración. No se vale, si se fijan, no está permitido utilizar no, deja de moverte, por favor. No se recomienda utilizar hidroxicloroquina ni cloroquina. No se recomienda utilizar jamás claritromicina o acitromicina con cloroquina. Esa combinación, doctores, es pésima. Prolonga el QT y favorece arritmias, desgraciadamente arritmias ventriculares que pueden causar la muerte. Entonces, actualmente no se recomienda utilizarla. Solamente la claritromicina y la acitromicina. ¿Por qué? Porque estos dos, acuérdense, son macrólidos. Ambos macrólidos han demostrado, aparte de su efecto bacteriostático, quizás lo más importante es que tienen un efecto pleiotrópico. Favorecen la actividad ciliar en todo el epitelio respiratorio, ¿ok? Favorecen la depuración de secreciones y favorecen la limpieza de secreciones. Entonces, eso teóricamente puede ayudar a que el virus se un poco más rápidamente, ¿sale? El paracetamol, 1 gramo cada 8 horas es muy recomendado. Se puede manejar con ibuprofeno o sin ibuprofeno. Algunos recomiendan utilizar el ibuprofeno porque reduce también el número de receptores donde se pueda pegar el virus. Y la hidratación constante, ¿ok? El paciente tiene que estar tomando idealmente 2 a 3 litros de agua, y obviamente tiene que estar aislado en su casa. Se recomienda que esté aislado en un cuarto exclusivamente para él y que si va a salir al baño, el baño se sanitice correctamente y que mantenga una distancia de más de 3 metros de sus familiares. Ojo, considerando que tanto el paciente como los familiares deban de tener cubrebocas para evitar el riesgo de infección. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vamos a hablar ahora del grupo de moderado riesgo. Todos los de moderado riesgo de inicio tienen que hospitalizarse y deben de recibir oxígeno de alto flujo. Si tienen cánulas de alto flujo, pues estaría padre. Desventajas, es más caro, no hay en todos los lugares y nos pueden proveer concentraciones de oxígeno mayores a 40 litros por minuto. Sin embargo, pues no hay en todos lados. El objetivo es mantener una saturación entre 88 a 92. Eso significa
que sería 88, 55 milímetros de mercurio, que es lo mínimo para que el paciente mantenga una buena oxigenación a nivel de la altura de la Ciudad de México. Hay que hacer una hidratación vigorosa por el alto riesgo de daño renal. Entonces es muy importante hidratarlos con soluciones balanceadas. No se recomienda utilizar solución salina al 0.9% por el riesgo de acidosis hiperclorémica, ¿ok? Entonces se recomienda utilizar Riger lactato o Hartmann. Recuerden, tiene sodio, tiene potasio, tiene lactato y es una solución más balanceada en cuanto a su pH y en cuanto a su osmolaridad. Debemos empezar a utilizar aquí, sí, en los pacientes anticoagulantes. Aquí utilizamos predominantemente enoxaparina o nadroparina. Ajá. Acuérdense, son antagonistas del factor 10 activado de la coagulación. Son muy estables y no requieren monitoreo. 1 miligramo ideal, el kilogramo de peso ideal, idealmente cada 12 horas, doctores. En la tormenta de citocinas, de que el paciente con trombosis a cualquier nivel, ¿ok? Utilizamos, aquí sí, corticosteroides. La dexametasona, no hay de 6 miligramos aquí en México, ustedes van a revisar en las guías que recomiendan la de 6 miligramos, aquí no tenemos de 6, usamos la dexametasona de 8 miligramos. ¿Okay? Por lo menos 3 veces al día, y en caso de que llegue a subir, puede ser que requiramos darle un tratamiento con insulina al paciente, a lo mejor dosis bajitas, ya sea insulina preprandial rápida o insulina basal. Eso ya se toma la decisión. Antibióticos, ¿cómo ven? ¿Vale la pena o no utilizarlos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se deben utilizar o no? Algunos son Exactamente. Se recomienda al momento de que el paciente llega tomar procalcitonina. La procalcitonina es un marcador de inflamación que al estar elevado nos sugiere que hay una infección bacteriana agregada al COVID. Si la procalcitonina es alta, se recomienda iniciar con antibióticos. Si no, no es recomendable usar antibióticos. Ahí en las guías que les mandé, se van a dar cuenta que no se recomienda utilizar antibióticos. ¿Sale? Si acaso, y si quisieran, y el paciente está despierto y cooperador, podríamos utilizar acitromicina o claritromicina. Esas sí las podríamos utilizar. Claritromicina, 250 miligramos cada 12 horas, o acitromicina, 500 miligramos cada 12 horas. ¿Sale? Pero idealmente no debemos utilizar antibióticos, a menos de que demostremos con una marcador de procalcitonina, si está elevado, que hay una infección bacteriana sobreagregada al COVID. Si no, no utilizamos antibióticos. ¿Sale? Ahora, vamos a utilizar el oxígeno. El oxígeno siempre tiene que ser para mantener la saturación arriba del 92 si se puede. ¿Sale? De ahí vamos a tomar la decisión. Muchos de los pacientes llegan francamente con saturación de oxígeno súper baja, usualmente menor de 70. Entonces vamos a tener que empezar a utilizar dispositivos. Si el paciente no tiene trabajo respiratorio,
¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí ya. Doctor. Si el paciente no tiene un trabajo respiratorio importante, no está utilizando la musculatura, si tiene una frecuencia respiratoria de 20 o menos, se considera que debe utilizar oxígeno terapia. Puede ser que empecemos con puntas, puede ser que empecemos con mascarilla simple, o podemos utilizar una mascarilla de reservorio. Si el paciente tiene una saturación persistente por debajo de 88 y un alto trabajo respiratorio, no va a quedar otra más que intubarlo. ¿Sale? Otra herramienta que nos ayuda mucho junto al oxígeno es la posición prona. Al poner al paciente en prono, consciente, operador despierto, se ha visto precisamente que favorecemos el reclutamiento de alveolos pulmonares que no están siendo usados. Entonces, podríamos utilizar a lo mejor una mascarilla de oxígeno, colocar al paciente en prono y que se quede el mayor tiempo posible ahí. ¿Cuánto tiempo se recomienda? Es variable, 12 a 16 horas acostado, mientras los medicamentos que ya anexamos aquí se están dando de manera correcta. ¿Sale? Entonces, es muy importante, doctores, recordar que los pacientes sí necesitan tratamientos. Si se fijan, ya no se utiliza actualmente lopinavir, ritonavir, ya no se está utilizando toci, lisumab tampoco, porque pueden llegar a tener efectos adversos muy graves y no ha demostrado que mejoren la mortalidad ni reducen el riesgo de intubación orotraqueal. Es por eso que estos medicamentos ya no se recomiendan. Se pueden utilizar gamma globulina. En algunos estudios experimentales se está llevando a cabo, sin embargo, no hay evidencia todavía de que estén funcionando. Es por eso que la evaluación en riesgo bajo y la vigilancia antes de que el paciente evolucione a la siguiente fase es fundamental para no tener que ver tantos pacientes graves. En su momento, ya lo platicaremos más adelante, vamos a hablar de COVID grave. Ya les había comentado que vamos a hablar de COVID nuevamente, pero la parte grave, lo que requiere una vigilancia un poco mayor. Ahorita lo más indispensable es este punto, ¿sale, doctores? El tratamiento normalmente requiere 10 días. Hay pacientes que rápidamente recuperan la oxigenación en menos tiempo. Cada 24 a 48 horas se puede hacer una placa de tórax y se observa si hay progresión o no hay progresión del infiltrado. Y sobre todo, acuérdense, quizás de los principales parámetros que tenemos paciente, la saturación del paciente con los dispositivos con los que empecemos, vamos a ir bajando con una mascarilla de reservorio, mascarilla simple, a puntas de oxígeno, incluso al dejarlos un ratito sin oxígeno, si no desaturan, esa es la mejor forma de considerar que el paciente está progresando bien. Muy importante, los medicamentos de estas características se utilizan para todos los que tienen COVID moderado que estén hospitalizados. Y más adelante platicaremos del COVID grave, ¿ok? O con alto riesgo de requerir terapia intensiva, ¿sale? Todos los tratamientos requieren 10 días y durante esos días, aparte, se van a estar haciendo estudios de laboratorio. Biometría, usualmente vamos a llegar a ver después de las 72 horas un incremento en los leucocitos, muchas veces son neutrófilos. No significa necesariamente que el paciente está sobreinfectado de bacterias, pero si tenemos la duda, tenemos dos opciones. Tomar un aspirado endotraqueal, o si el paciente es pectora, que nos dé una muestra y mandarla a cultivo, o pedir niveles de procalcitonina en sangre. Si el cultivo sale positivo para alguna bacteria, iniciamos antibiótico de acuerdo a la bacteria que encontremos. Si la procalcitonina está alta y todavía no tenemos el antibiótico, podemos empezar un tratamiento empírico como una neumonía adquirida en el hospital. Ya la platicaremos posteriormente. ¿Sale? Durante estos 10 días, el paciente va reduciendo sus requerimientos de oxígeno hasta lo mínimo permisible. Por ejemplo, que el paciente ya esté saturando arriba del 92%,
con puras puntas, ya lleva más de 72 horas sin fiebre y los marcadores son negativos, ese es el mejor momento para dar de alta al paciente. ¿Ok? Se les explica que el momento del alta todavía requieren de estar 15 días con aislamiento, estar alejados de sus familiares con cubrebocas, porque se ha visto que hasta todavía de 10 días pueden estar ellos liberando virus, aunque clínicamente ya estén controlados y prácticamente curados. Una tomografía de control se puede hacer idealmente al mes o a los 2 meses después de que se da el alta, junto con una espirometría para documentar si hubo algún daño crónico. Es decir, que el paciente no podamos quitarle el oxígeno después de haberlo dado de alta con puntitas, o que el paciente tenga una reducción importante en su capacidad vital para, por ejemplo, para hacer ejercicios o sus actividades habituales, y que persistentemente requiere el oxígeno. Eso es lo que nosotros vamos a ir evaluando. Algunos pacientes pueden hacer tiroiditis. Se recomienda hacer una evaluación también de la función tiroidea durante el internamiento y el alta. Algunos pacientes pueden hacer diabetes, hiperglucemia, o hacer que la diabetes sea más de difícil control. Todos requieren manejarse con dosis bajitas de insulina para mantener idealmente las glucosas entre 80 y 120, porque están hospitalizados, y eso ha demostrado que es mejor para hacer que el paciente tenga una mayor supervivencia. ¿Ok? La hidratación siempre se debe de considerar hasta que el paciente ya tenga datos francos, una presión sistólica normal y que tenga buenos volúmenes urinarios. Ya se puede dejar una hidratación muy bajita y con líquidos adecuados para que el paciente se mantenga hidratado. Los anticoagulantes se recomienda suspenderlos en el momento del alta. No es necesario que el paciente esté persistentemente con anticoagulante, a menos de que se haya demostrado una trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, trombosis de alguno de los senos venosos. Solamente en esos casos se recomienda continuar la anticoagulación de acuerdo a las guías de tromboembolia pulmonar. La dexametasona se utiliza la dosis más alta y se va bajando conforme el paciente y sus marcadores inflamatorios van bajando. Acuérdense, la dexametasona se puede utilizar, si en el hospital donde estamos no hay dexametasona, podemos utilizar equivalentes. Por ejemplo, metilprednisolona, prednisolona, deflazacort, prednisona, podemos llegarlos a utilizar siempre y cuando sea la dosis equipotente a la dexametasona de 8 miligramos cada 12 u 8 miligramos cada 24. Y se recomienda egresar al paciente sin la dexametasona. ¿Ok? Se puede evaluar al paciente de manera continua. Muchos pacientes van a quedar con algo que se llama síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es algo real, doctores, y puede quedar de manera constante. El síndrome post-COVID puede manifestarse como insuficiencia cardíaca. De ahí la importancia de ver si el paciente tiene síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, hacer un ecocardiograma. Puede quedar con disnea y tos crónica. Puede hacer tiroiditis. Pueden hacer fibromialgia secundaria. Y obviamente, fibrosis pulmonar. De ahí la importancia que a los 2 meses se haga una evaluación del paciente con una nueva tomografía y una espirometría para tratar de determinar si es una enfermedad restrictiva, que es lo más frecuente, que hagan enfermedad restrictiva pulmonar a consecuencia del daño tan grave del COVID. Y que se vacunen contra el neumococo. Acuérdense, la vacuna del neumococo es cada 5 años, y de la influenza, específicamente de las formas graves, que es la vacuna de la influenza polivalente, que incluye H1N1 y H3N3, más las estacionales, cada año.
y pues llevarles vigilancia, porque muchos pacientes van a quedar con síntomas crónicos y hay que explicarles que muchos de ellos van a quedar, muchos de ellos ya no se van a ir y muchos de ellos puede ser que requieran mayor vigilancia, sobre todo de insuficiencia cardíaca o de tromboembolia pulmonar, hay que estarlos vigilando. ¿Sale, doctores? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor. Sí, todo bien. ¿Seguro? Sí. Muy bien, doctores. Entonces, ya vieron las semejanzas, ya vieron las diferencias entre los cuadros de bronquitis repetitivas, me deben de hacer sospechar enfermedad por reflujo, asma o alergias, ¿ok? La influenza es un cuadro viral muy intenso que puede manifestarse como fiebre, dolor de cuerpo muy intenso, inyección conjuntival, fotofobia, fotofobia, y que puede provocar una neumonía típica. De ahí la importancia de que identifiquemos rápidamente al paciente, le hagamos la prueba adecuada y finalmente darle el tratamiento de elección, que es con oseltamivir. El zanamivir, que también existe en México, es un polvo que se inhala, ¿ok? Sin embargo, por mucho y sobre todo por la facilidad y evitar los aerosoles, el oseltamivir es la mejor opción. 75 miligramos, una cápsula diaria por 5 días en influenza leve. Si es influenza moderada, severa, se puede utilizar oseltamivir cada 12 horas por 10 días y puede requerir apoyo ventilatorio. En el caso del COVID, no tenemos ni vacuna y no tenemos un tratamiento antiviral hasta ahorita específico. Se ha utilizado el remdesivir, sin embargo, el remdesivir no ha demostrado tampoco tener un efecto importante en la prevención de intubación orotraqueal de los pacientes, ni reduce la mortalidad. Todavía sigue en protocolo de estudio y hay que recordar que es muy caro, todavía no existe a su venta aquí en México, y por lo tanto, otros tratamientos que no han demostrado ser efectivos, como hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir, tocilizumab, no deben de utilizarse, doctores. ¿Ok? Son caros, son complejos de usar y pueden causar otros tipos de efectos, incluyendo miocarditis por tocilizumab o encefalitis por tocilizumab, etcétera. Prolongación del QT, sobre todo lo que es la hidroxicloroquina y la cloroquina, con arritmias ventriculares fatales, y el lopinavir, ritonavir, que finalmente también puede causar alteraciones de los lípidos y causar procesos inflamatorios. Entonces, es recomendable no utilizar medicamentos que no tengan una validación científica demostrada. ¿Ok? Hoy por hoy el tratamiento del COVID es oxigenoterapia de alto flujo, hidratación adecuada, anticoagulación preventiva y terapéutica, esteroides a dosis adecuadas, siempre y cuando esté en un hospital, dado que sabemos que los corticosteroides no son dulces, pueden causar úlceras pépticas, pueden causar aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión intraocular, pueden causar hipertensión arterial, pueden causar sarcopenia, pueden causar síndrome de Cushing secundario. Entonces, sí se pueden utilizar, sí están recomendados utilizarlos en los pacientes que tienen COVID moderado o severo, pero bajo vigilancia en el hospital y por periodos cortos de tiempo. ¿Ok? Ok. Muy bien, doctores. ¿No hay más dudas, preguntas? Con todo gusto. ¿Seguros? ¿Qué hay sobre la ivermectina? Muy buena pregunta, doctora. La ivermectina es un medicamento que tiene un efecto antiparasitario muy importante. Sin embargo, las últimas guías de COVID no demostraron ningún efecto benéfico, ni en cuanto a reducción de mortalidad, ni en cuanto a reducción de terapia intensiva, ni de cuidados intensivos. Tampoco demostró efectividad en reducir la necesidad de oxígeno de los pacientes. Entonces, no tiene caso utilizarlo. De hecho, en las guías
de COVID de la OMS está anotada, pero no tiene un sustento científico su uso y potencialmente puede ser tóxica. Ah, ok, muchas gracias. ¿Otras dudas, doctores? ¿Otras preguntas? Con toda confianza. ¿No? ¿Seguros? Todo bien, creo que ya. Sí, Muy bien, doctor. doctor. La próxima semana vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ok? Acuérdense, este es el primer apartado respecto a lo que estamos comentando de COVID. Vamos a volver a retomar COVID para el tercer periodo. Y es muy importante que puedan diferenciarlo. Realmente no es difícil para uno, que ya ha visto muchos pacientes, diferenciar entre los cuadros virales para influenza, sincicial respiratorio, influenza y COVID, pues la verdad es que no es tan difícil. Sin embargo, el problema del COVID es que es un imitador de otras enfermedades y desgraciadamente rápidamente progresa a neumonía. Por eso es muy importante que cuando tengamos la duda, mejor solicitemos la prueba de influenza o mejor solicitemos la prueba de COVID, doctores. ¿Sale? Eso es lo más adecuado posible. ¿Sale? Ok. Muy bien, doctores. Entonces, les deseo que tengan bonito fin de semana, coman rico, cuídense, protéjense. Esto del COVID sigue. Si hay datos de influenza, acuérdense que la influenza también se puede curar, siempre y cuando se atienda lo más pronto posible. Y pues espero verlos la próxima semana. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Muchas Gracias. luego. Les voy a mandar una tarea, doctores. ¿Sale? Esa tarea que les voy a enviar son imágenes radiológicas. En cada una les voy a pedir que la impriman y a mano necesito que me manden la tarea en forma de una foto, ¿ok? Me van a poner a la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué esperarían encontrar en base a la radiografía? Me van a describir los datos importantes de la radiografía y me van a poner las enfermedades que causan cada síndrome pleuropulmonar. Esas radiografías se las mando en un ratito con la jefa de grupo, ¿ok? Ok, ok, doctor. Que tengan bonito fin de semana, doctores. Descansen. Igualmente. Y gracias, hasta luego. Gracias. Cualquier duda o pregunta me pueden mandar un mensaje, ya tienen mi correo y mi WhatsApp, ¿sale? Sí, Sí, gracias. doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.